Bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy aquí con Aldo para compartir con ustedes este podcast número 6. Número 6. Así que estamos súper contentos como siempre, muy animados de poder avanzar un poco en nuestro tema que es visión. Estamos hablando de visión, hemos venido ya hablando de esto hace algún tiempo y queremos avanzar en la clase, en el podcast anterior estuvimos hablando de que debemos poner en papel, que debemos anotar la visión y que de esa manera nos ayuda a que nosotros tengamos claridad de lo que está en nuestro corazón o que tengamos noción de qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Así es. Y creo que cuando anotamos las cosas o cuando recibimos una visión de parte de Dios, la anotamos. Hicimos referencia también a lo que dice Habacuc, escribe la visión y todo eso. La Biblia habla acerca de esto. Y decíamos que a veces cuando escribimos esto, hay un tiempo de espera. Sí. Esto no va a pasar al día siguiente. No va a pasar tampoco en una semana. Hay un tiempo de espera en el cual debemos mantenernos confiados, en fe. ¿Y qué es lo que podemos hacer mientras esperamos? Y esta es una parte súper importante de este tema, porque esta es la mayor parte del tiempo. es lo más largo, porque como tú dices, no, la visión no sucede, o lo que está en tu corazón no sucede de un momento a otro, y no vas a ver los frutos de un momento a otro, no vas a ver el comienzo claro de un momento a otro. Entonces es en donde entra la fe, que en verdad todo lo que hacemos, como me gusta decir, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser por fe. Entonces caminar es la visión y decidir hacer la visión, porque es tomar una decisión también. Decidir seguir la visión de Dios para tu vida requiere fe, porque no ves nada, y etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido diciendo. Entonces requiere fe. Y mientras esperamos que esto suceda, creo que una parte clave que debemos hacer es orar. Sí. Es orar, es pasar tiempo con Dios. Y lo hemos hablado, creo que lo hemos tocado brevemente en estos podcasts, que cuando entregas esta visión a Dios, ¿verdad? O la visión va a crecer, Él te la va a entregar nuevamente y va a venir más grande, más armada, con más detalles y todo eso. Pero también la manera en la que oramos es importante. Sí. Porque no oramos desde una posición como, ojalá que esto suceda. Oh Señor, por favor. No sé, como de una posición de derrota. Y también desde una posición de magia. Señor, haz que esto pase. Y tú arregla esto y haz este milagro para mí. Y esta es una de las partes que más nos ha gustado del libro. Y como hablamos al principio, creo que fue el primer podcast que estábamos diciendo que no habíamos terminado el libro, ¿te acuerdas? Y era porque tú te pusiste a leer Nehemías, y esta es una parte como muy fascinante de la historia, que además el autor usa para escribir este libro, que es cuando Nehemías ora por una oportunidad. Entonces yo creo que hoy va a ser súper bueno poder ahondar en eso, porque esa es una parte clave del libro, es una parte clave en la Biblia cuando está contando la historia de Nehemías, todo el favor que él tuvo y cómo él oró, cuál es la diferencia de cómo él oró. Así es, de hecho en Nehemías dice que él oró en el versículo 11 diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Recuerda que él estaba sirviendo en el palacio del rey Artajerjes, y en él estaba la habilidad de decirle sí o no. Él era cautivo en Babilonia, ¿verdad? Él estaba preso, él era un esclavo y tenía que servir al rey.
Sí. Y en ese contexto, también para que las personas que nos están escuchando y a lo mejor no están tan familiarizados con la historia, es un escenario súper desfavorable. Porque eres un esclavo ahí. Es tu trabajo, pero tú estás bajo un reino que está rigiendo por sobre el reino de Dios, o sí, el pueblo de Israel. Entonces, es una posición clave a la vez, si la vemos desde el lado de la fe y si la vemos desde el lado de que ya entendemos qué pasó. Pero la verdad es que humanamente estar en esa posición tienes que ser muy audaz para poder ver cómo oró y cómo vio Nehemías en ese momento. Cómo él oró. Seguramente él no sabía cómo. ¿Qué era la situación que... O sea, él no dijo, bueno, Dios, concédeme que yo pueda preguntar y ellos me digan que sí y justo pase. Pero él oró por una oportunidad. Y para que el favor de Dios se demostrase en ese lugar. Pero era muy desfavorable toda la situación. Sin embargo, él estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios le dio exactamente qué decir y fue favorable para él. De hecho, cuando el rey le preguntó lo que le pasaba, porque vio que él estaba angustiado, porque recordemos, lo que él hacía en su trabajo, lo que él hacía para el rey era probar el vino, era el copero. Entonces él debía probarlo por si estaba envenenado. En cualquier momento ese hombre podía caer muerto. Estaba en la posición de morir en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, estando ahí en esa posición, el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Porque lo vio afligido, lo vio angustiado. Y eso que para ser el copero del rey o servir delante del rey, no podías venir así. Uh-huh. Tenías que estar contento. Tenías que estar demostrando mostrándote diferente delante del rey. Y él viene, el rey nota que algo pasaba, que algo lo tenía como preocupado, y le pregunta, ¿verdad? Y él va a orar. Se devuelve a orar para responder. Y eso es súper clave. Para responder. Le cuento un poco lo que pasa y el rey le dice, ¿qué necesitas? Y él se devuelve a orar. Entonces es tan importante en la construcción de la visión, en el avance de la visión, el permanecer en oración. Y no dar ni un paso en falso, porque la situación tal vez para él fue como, bueno, si no contesto ahora pierdo mi oportunidad, tengo que responder lo que sea, lo que me venga, lo que me salga. Y él tenía claro de que no podía llegar y responder cualquier cosa, entonces tenía que ser guiado por Dios. Y muchas veces, ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos la oportunidad de hacer lo mismo? Sin embargo, muchas veces decimos la primera cosa que se nos ocurre. Y eso también nos habla de estar listos. Porque aquí el mejor ejemplo o la mejor lección que podemos aprender de esta situación de Nehemías no es, si alguien me pregunta algo, voy a decirle, espérame un poquito, voy a ir a orar, sino que es tener la respuesta y ya haber orado antes. Esa sería la lección, para sacar 100% bien la lección de esto que le pasó a Nehemías. Entonces, cuán importante es que nosotros, porque en el tiempo de la espera es un proceso. Entonces, mientras esperamos, no podemos estar haciendo nada. Tenemos que estar activos en esto que es la oración, que es la manera de Dios en la cual nosotros podemos sacar esa información de su corazón. Y no estoy diciendo que es algo como difícil de sacar, sino tomar de esa información que está disponible para nosotros. De hecho, el autor también lo menciona, que este tiempo de espera es donde una visión puede fortalecerse o puede morir. O puede desvanecerse. Porque a veces en ese tiempo de espera
la visión, que a veces puede estar muy fuerte, puede convertirse solamente en un sueño, en un anhelo. Ojalá que esto suceda, pero ya no es una convicción, porque en este momento de espera no, tengo que orar, tengo que prepararme, parece que esto nunca va a pasar. Bueno, es imposible. Porque es un tiempo en donde no ves un resultado, entonces es como que estás sembrando semillas en el aire, se ve así humanamente. Es como, tengo que invertir mi tiempo, tengo que invertir lo que sea que tenga que invertir. ¿Y a dónde hay un fruto? ¿Quién me firma un papel que me diga que esto va a funcionar o no? Entonces, poner todas tus fichas en algo que humanamente no ves que va a dar resultado, es por fe de nuevo. Es que ahí está, es donde entra también la fe. Porque si Dios lo dijo, debemos tener la seguridad y la certeza de que así va a ser. Porque es su visión. Porque es su visión. Ahora, cuando hablamos de... Estamos tal vez mezclándolos un poco, pero estamos hablando de la visión de Dios para tu vida. Pero también pueden haber una visión de Dios para tus hijos. Una visión de Dios para tu familia, para tu matrimonio. Incluye todo. En el fondo, la visión que Dios te dio incluye tu vida personal también. ¿No es cierto? Como tu carrera, tus negocios, tu empresa, donde tú trabajas. Todas esas cosas son lugares donde te encuentras ahora. Donde estás trabajando. Tal vez no tienes tu empresa. Tal vez eres un empleado. Y tienes un sueño o una visión en tu corazón y dices, pero trabajo acá, pero sigo aquí y mañana tengo que venir de nuevo. Así es, no es que bueno, voy a tener una visión de Dios, ya renuncio, chao jefe. No, prepara la visión, y muchas veces esos lugares donde Dios te tiene, Él lo puede usar a favor de la visión que Él tiene para ti. Por ejemplo, Nehemías. Resultó que ese lugar donde él era esclavo resultó ser clave. Resultó ser la plataforma para que su visión se lleve a cabo. Ahora, no confundamos que Dios lo orquestó de esa manera. No, Dios usa lo que nosotros estamos viviendo. Dios puede usar, ¿no es cierto?, esas circunstancias a nuestro favor. Y eso nos da tanta esperanza a todos, a todas las personas que ahora nos están escuchando, a nosotros mismos, de que en donde estemos, porque a veces la gente puede decir, bueno, es que porque ustedes ya empezaron chicos, empezaron jóvenes, entonces ustedes ya están viviendo, no tienen que salir de un sistema o qué sé yo. O en general la gente siempre va a pensar que para otra persona es más fácil que para uno mismo. Pero en donde estás, eso te da toda la esperanza, porque si Dios lo pudo hacer con Nehemías, si Dios lo pudo hacer con José, en el peor lugar, en la peor situación, Él lo puede hacer contigo, en donde tú estás y en la circunstancia en la que tú estás. Como tú dices, nuevamente, no es que Dios te puso ahí para causarlo, sino estás ahí, entonces Dios de ahí te puede sacar. Y Dios puede usar todo lo que está a tu alrededor para ayudarte a que tu visión se lleve a cabo. Ahora, no dejes que se desinfle tu visión. No dejes que esa visión, como tú dijiste, se disuelva. No fue esa palabra. Sí, se disuelva creo que sí. o se vaya, se seque, por decirlo de alguna manera. Sino mantenerla viva. Y una de las maneras de mantenerla viva es, como dijimos en el podcast pasado, escribirla. Porque es para ti, o sea, es para que la lean los demás, pero también es para un recordatorio para ti. Para que tú la tengas ahí, puedas verla, puedas mirarla, puedas ponerla frente a tus ojos y no olvidarla. Y también hablábamos acerca de la oración. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, el Señor nos oye. La Biblia dice que los oídos de Dios están atentos a la oración del justo, ¿verdad? También la Biblia dice que cuando oramos a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Dice que esta es la confianza que podemos tener en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones
que le hacemos. Sí. Entonces, cuando oramos, una vez más no oramos desde una posición de derrota, oramos desde una posición de confianza, como hijos, sabiendo que Él nos oye, sabiendo que Él nos va a responder y que Él también nos va a revelar. Dios siempre ha buscado revelar sus planes a la gente. Dios no está jugando como a los acertijos. Bueno, Dios tiene un plan para nosotros y su plan general en el fondo nos ha revelado en su palabra. Y en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros individuales, Él quiere revelarnos también específicamente qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando David habla acerca de en ese salmo, cuando dice mi embrión vieron tus ojos, también dice que todos nuestros días están escritos en el libro de la vida. Bueno, quiere decir que Dios tiene un plan. No quiere decir que Él todo lo que escribió Él, ¿no? ¿Cómo se llama? Va a suceder. Ujú. Él tiene un plan. Él puede ordenar tus pasos de acuerdo a ese plan. Bueno, pero es nuestra decisión caminar en ese plan y es nuestra decisión también recibir esa revelación a través de la oración, Sí. a través de esa comunión con Dios. Vamos recibiendo y, por decirlo de alguna manera, descifrando, no sé si se puede usar ese término, o sacando del espíritu, de nuestro espíritu, a lo natural, en el fondo a nuestros pensamientos, ¿no? Trayendo una revelación de parte de Dios a nuestra mente, a nuestra imaginación, de modo que nosotros podamos ver. Ujú. Que visión es la capacidad de ver, Sí. pero ¿dónde lo ves primero? En oración. Es en tu imaginación. Ajá. O sea, es en oración, a través de la oración, Claro. a través de esa comunión con Dios, pero es en tu imaginación. Entonces, para que la imaginación trabaje a favor de la visión, necesitamos la comunión con Dios. Sí. Necesitamos esa luz. Ujú. De otra manera vamos solamente a ver lo natural, que puede mostrarnos algo, pero no lo profundo. Como decíamos a un principio, creo que dentro de los primeros podcasts, una visión puede nacer de algo que no te gusta, que te incomoda o que te apasiona. Bueno, tienes algo, Ujú. pero la claridad viene de la comunión con Dios, Sí. de esa relación. Es ahí donde se produce la revelación, porque lo ves en tu imaginación. Sí. Y otra cosa importante es también saber los detalles que necesitas para llevar a cabo tu visión, en oración y todo, como hemos venido diciendo. Pero, ¿qué pasa? Porque estamos diciendo que vamos a orar por oportunidades, que vamos a orar por que el favor de Dios se presente de tal manera de que puertas se abran para ti sobrenaturalmente, cosas que no tenían por qué pasar, pasen a tu favor. Entonces, cuando tienes esa puerta, esa ventana de oportunidad, tú tienes que saber qué necesitas. Ajá. Es como que, como tú decías, el rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Entonces Nehemías podría haber tenido una respuesta, no sé, ayúdame, voy a estar orando para que esto pase. Él tuvo la oportunidad y respondió bien. Mira, te lo leo en Sí. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar?
Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Por lo que él había orado. Y luego dice, después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Ahora, esto es lo genial. No solamente le preguntó qué quería, sino, y él le dijo, envíeme a Judá para reconstruir. También, y ustedes también pueden leerlo, pero le pidió también recursos. Yo creo que es súper bueno que lo leamos, porque es increíble específicamente ¿Lo leo? cuánto favor. Sigo leyendo entonces. Sí. Okay. Es que es espectacular. Entonces, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Y fueron años. Y eso es, o sea, es como, estoy trabajando para ti, me voy a ir por años a hacer algo que a ti que a ti te da lo mismo. Y eso ¿cuánto te vas a demorar? Y políticamente hablando también es un peligro, Sí. porque es construir un reino. Sí, Bueno, reconstruir un reino que ya estaba en el suelo. ajá. Luego dice el versículo 7, además le dije al rey, si al rey le agrada y permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Wow, qué maravilloso. En verdad es tanto que uno dice como qué patúo en chileno. En chileno. No sé de dónde nos escuchan, pero qué, o sea, se fue con todo. No sé, dijo hasta para mi casa, todo esto es lo que voy a necesitar. Y también necesito cartas para poder pasar sin problema. Políticamente habían situaciones pasando, pero todo eso obviamente es la sabiduría de Dios, pero es algo que él se preguntó, es algo que él habló con Dios, es algo que Dios le aconsejó hacer y le dijo, esta es la manera. Entonces no es algo que sucede nomás. Cuando tengamos la oportunidad en que el rey te pregunta qué necesitas, tú tienes que saber. Entonces es por eso que es tan importante orar, es por eso que es tan importante anotar. Todo lo que Dios te diga, tal vez humanamente no tiene sentido en ese momento, pero más adelante va a tener sentido. Y tener anotadas todas las cosas que Dios te dijo y hacerle preguntas a Dios. ¿Qué necesito? Si tengo en mi corazón ser un misionero, y a lo mejor voy a poner un ejemplo, yo sé que eso va a pasar, y eso en este caso fue mi caso. Simplemente lo sabía, no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni cómo iba a pasar, simplemente lo sabía. Entonces seguramente vas a pensar, ¿y cómo llegó a pasar? ¿Cómo llegó a suceder de que al final eres un misionero o una misionera? Simplemente es estando en el lugar en donde Dios te pone, y el Señor, como le pasó a Nehemías, abre esas puertas sobrenaturalmente. Pero yo, para poder salir, necesito un pasaporte. Entonces hubo un momento en que tuve que decir, ok, voy a sacar mi pasaporte, no tengo idea dónde me voy a ir ni cuándo, pero estoy lista porque tengo mi pasaporte. O si en tu siguiente paso es ir a cierto país, tú tienes que saber con tu nacionalidad o con tu pasaporte qué necesitas para entrar a ese lugar, cuál es esa ciudad, cómo es, etcétera. ¿Qué moneda usa? Hay muchos detalles. Muchos detalles que puedes aprender y que tienes para orar. Porque si tú sabes que cierto país está, no sé, vamos a decir, en un problema político,
tú puedes tener claridad de en qué dirección orar, cuáles son las cosas que vas a enfrentar en ese lugar, económicamente, religiosamente. ¿Te acuerdas la primera vez que, bueno, no la primera vez que oramos, pero cuando orábamos por Ecuador, al principio antes de ir, el Señor nos advirtió de cosas que íbamos a enfrentar allá? En lo espiritual. En lo espiritual, espiritualmente hablando, el Señor nos advirtió. Entonces todas esas cosas fueron parte de todo lo que el Señor nos estaba capacitando para poder dar esos pasos. Recuerdo cuando Dios puso en nuestro corazón ir a Ecuador, me puse a investigar de Ecuador, de Quito. ¿No? Sabíamos que había altura. Yo sé lo que vas a decir. Dale. Sabíamos que había altura. Empecé a mirar el mapa de Quito y encontré un parque grande. Bueno, ¿qué te llamó la atención? Que me llamó la atención. ¿Qué se llama el Parque La Carolina? Que es el parque que más pasamos tiempo. En 12 o 13 años estuvimos ahí, tal vez toda la semana. Y cuando veía ese parque, ¿no? Y en ese tiempo, cuando veíamos, no era tan como hoy día, que ves fotos, videos, era muy básica la información que encontrabas de cualquier lugar, no solamente en cuanto a Ecuador o algo así, sino en cualquier lugar. Era más básico todo el internet o la información que había. Entonces, me llamó la atención ese parque La Carolina. Tampoco había, creo que, Google Maps todavía, o tan así como hoy día lo tenemos, con GPS y todo eso. No, solamente, de hecho, cuando teníamos mapas de papel. Exacto, eso te iba a decir. Andábamos recorriendo con un mapa de papel que lo tomamos del aeropuerto cuando llegamos. Y ¿te acuerdas cuando esta buseta, este bus, nos llevó a nuestro hostal y pasamos por el Parque La Carolina? Eso no me acuerdo. Yo sí, por el Amazonas. Porque cuando lo vi que era grande y habían, qué sé yo, canchas y todo eso, le pregunté al que manejaba, al chofer, ¿este es el Parque La Carolina? Me dijo, sí, ese es. Y ese es el lugar que empezamos a recorrer. Sí, nuestro por ahí hostal estaba, ir. Para la gente que es de Ecuador, nuestro hostal estaba por La Patria y caminando, pero claro, Aldo es súper ubicado en cuanto a los puntos y todo exactamente, entonces sabíamos hacia dónde caminar. Yo creo que todavía lo estaría buscando si fuera por mí, pero llegamos caminando desde La Patria hasta el Parque La Carolina, porque día estábamos pasándolo súper bien caminando y descubriendo todos los lugares y tomando fotos y todo eso. Llegamos al Parque La Carolina al otro día. Pero estamos hablando de visión, lo que tú puedes preparar en oración y naturalmente. Y naturalmente, porque y estamos hablando de nuestro ejemplo porque son los ejemplos que tenemos, aparte del Nehemías, que estamos hablando de él también, pero había una visión, había un lugar, había una zona, y tú puedes estar en un mapa. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Orando por ese mapa, orando por primero desde tu computador y observando un país, una nación o una ciudad o un sector, una bandera, averiguando información sobre esas personas, sobre cuál es la realidad de ese lugar, y luego caminando en el lugar, que es lo que mejor se siente cuando el avión toca el suelo, decir, ok, llegué a este lugar, pisé tierra, y esa sensación es la sensación, yo creo que la gente que ama las misiones nos va a entender, es la mejor sensación que puedes tener cuando ni siquiera tus pies han tocado la tierra, porque tus pies no tocan en el fondo la tierra, literalmente, pero cuando el avión toca fondo, toca la tierra, se siente como estoy tomando este lugar, este es mi lugar, y tomas esa autoridad. Es genial. Creo que el tiempo se nos está yendo y podemos seguir hablando de lo que venimos diciendo en el siguiente podcast para no cerrar la idea tan en seco. No sé si está bien. Sí, claro. Podemos seguir hablando acerca de la oración, de preparar, del tiempo, de las cosas
que debemos hacer, y recordando, ¿no?, que no podemos dejar o no permitas que la visión que Dios puso en tu corazón, lo que debería llegar a ser, lo que Dios te muestra en tu corazón, se seque. Manténla viva, Sí. manténla, aun cuando pareciera imposible, aun cuando el lugar donde estés tú dices esto nunca puede llegar a ser. Mira, es cosa de hablar con Ananías, es cosa de hablar con José, y cuántos más testimonios que encuentras en la Biblia, ¿no? Y también de personas, de misioneros, de pastores, que en nosotros nos ha pasado. También tenemos muchos testimonios que podemos contar al respecto. Pero bueno, animarte a que no dejes que esa visión muera. No la dejes ahí. Bueno, nos encontramos entonces. Nos encontramos en un nuevo podcast. El próximo miércoles. Así es. Chao.